2024, una nueva amenaza. ...2024, una nueva amenaza. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a este programa especial de Señal Global, en donde haremos un recorrido por las noticias más importantes que acapararon, por supuesto, los titulares, tanto del mundo como de México en este 2024. Yo soy Cecilia Saldaña, muchísimas gracias por acompañarnos. Quédese con nosotros en este resumen anual de este último año y aprovecho, por supuesto, también para agradecerle el favor de su atención durante todos estos 12 meses que estuvo con nosotros. Así que, si me lo permite, es momento de iniciar con la información. Y pues bueno, este 2024 hubo cambio de gobierno aquí en nuestro país. Así es, se llevaron a cabo las elecciones más grandes que ha tenido México. Durante los comicios, los ciudadanos mexicanos eligieron más de 19,000 cargos, incluyendo senadurías, diputaciones, gubernaturas, jefatura de gobierno de la Ciudad de México, así como congresos locales, alcaldías y la presidencia de la República, la cual, recuerde usted, fue disputada por las candidatas Claudia Sheinbaum de la coalición Juntos Haremos Historia, conformada por los partidos Morena, Partido del Trabajo y el Verde Ecologista; Xochitl Gálvez de la coalición Fuerza y Corazón por México, de los partidos PAN, PRI y PRD, y el candidato Jorge Álvarez Maínez de Movimiento Ciudadano. En plena campaña, el 22 de mayo ocurrió una tragedia en Nuevo León, pues en un mitin en el que estuvo presente el entonces candidato presidencial Jorge Álvarez Maínez, un templete cayó por los fuertes vientos, dejando un saldo de 9 personas fallecidas y decenas de heridos. También esta elección estuvo marcada por la violencia. Según el laboratorio electoral, se registraron eventos violentos no solo contra aspirantes y candidatos, sino también contra personas relacionadas con el proceso electoral. Desafortunadamente, más de 80 personas fueron asesinadas, de las cuales 34 eran candidatos a cargos públicos y 17 fueron secuestradas. Un ejemplo de esta situación fue el asesinato de la candidata a la presidencia municipal de Celaya, Gisela Gaitán, en pleno evento de campaña. Los estados que presentaron un mayor índice de violencia política fueron Chiapas, Veracruz, Oaxaca y Guerrero, con el partido Morena siendo el que encabezó el número de candidatos, dirigentes y partidistas que recibieron más ataques violentos. Y bueno, precisamente siguiendo con este tema, después de las elecciones hubo primera presidenta en nuestro país. Como resultado, Claudia Sheinbaum Pardo se convirtió en la primera presidenta de la República Mexicana, que con 35.9 millones de votos es hasta ahora la candidata más votada en la historia del país. Además, el partido Morena y sus aliados obtuvieron la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, lo que significaba tener el poder de reformar la Constitución sin obstáculos, aunque les faltan 2 senadores para ello. Sin embargo, tras la noticia de que Sheinbaum ganó las elecciones presidenciales con una amplia mayoría, el peso mexicano perdió casi 3% frente al dólar. El 1 de octubre, Claudia Sheinbaum recibió la banda presidencial y en un primer mensaje cargado de agradecimiento a su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, la mandataria celebró que será la primera alta representante de las mujeres en el país y aseguró que en su administración está prohibido prohibir. Sin embargo, este inicio de sexenio estuvo marcado por la violencia, pues justo el primer día del mandato de Sheinbaum, miembros del ejército asesinaron a tiros a 6 personas migrantes en Chiapas. Por cierto, la entrada de Claudia Sheinbaum a la presidencia significó también el fin del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien en un informe de más de 2 horas realizado en el Zócalo de la Ciudad de México y frente a miles de ciudadanos y servidores públicos,
cerró su ciclo como primer mandatario y usó ese evento para entregar la batuta a su sucesora. Sin embargo, recibió amplias críticas cuando aseguró que entre sus logros de la administración estaba el haber dejado un sistema de salud mejor que el de Dinamarca, además de haber cortado de tajo la corrupción. Polémica reforma al Poder Judicial. Antes de dejar la presidencia el 5 de febrero, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso de la Unión un paquete de 20 reformas constitucionales. Dentro de ese paquete, una de las iniciativas más polémicas fue la reforma al Poder Judicial, la cual establece, entre otras modificaciones, realizar una elección de jueces, magistrados y ministros con el fin de eliminar la corrupción y mejorar la eficiencia del sistema. Esta iniciativa provocó que el 19 de agosto trabajadores del Poder Judicial en todo el país iniciaran un paro de labores. Posteriormente, desencadenó protestas en varios estados, además de amparos por parte de jueces, y causó nerviosismo en el mercado, provocando la depreciación del peso. Además, originó tensiones con Estados Unidos y Canadá y críticas por parte de instancias internacionales. La discusión de la reforma fue problemática, pues manifestantes bloquearon los accesos en la Cámara de Diputados para evitar la sesión. Sin embargo, esta fue realizada en una sede alterna. Tras una larga jornada, el Senado aprobó la reforma y horas después los congresos locales comenzaron a sesionar para hacerla constitucional. Finalmente, el 15 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el decreto para la publicación de la reforma en el Diario Oficial de la Federación. Ya siendo constitucional la reforma al Poder Judicial, a finales de octubre, 8 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo menos 845 jueces y magistrados renunciaron a su cargo para no participar en las elecciones del Poder Judicial que se llevarán a cabo el 1 de junio del próximo año. Y nos vamos al caso Ayotzinapa. Tras 10 años de la desaparición, recuerda usted, de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, el caso aún sigue sin resolverse. Sin respuestas y en búsqueda de justicia, a principios de marzo, familiares de los estudiantes desaparecidos derribaron la puerta del Palacio Nacional con una camioneta, justo cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador ofrecía su habitual conferencia de prensa matutina. En mayo, un grupo de manifestantes normalistas atacó con cohetones el Palacio Nacional, dejando un saldo de 26 policías lesionados. Luego de 6 años de promesas incumplidas por parte del gobierno de López Obrador, el 27 de agosto, padres de los 43 normalistas anunciaron el fin de sus reuniones con el presidente al señalar que se sienten decepcionados. Por su parte, un día antes del 10º aniversario de la desaparición de los jóvenes, el mandatario envió una carta a los familiares de los normalistas donde justificó la falta de mayores avances para resolver el caso. También hubo protestas de la CENTE. Este año, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación realizaron varias manifestaciones y paros laborales para exigir al gobierno de Andrés Manuel López Obrador mejoras en este tema y mayores condiciones laborales para los maestros. El magisterio entregó un pliego de demandas al presidente López Obrador que incluía 12 puntos, como es la estabilidad laboral, la reinstalación inmediata de los cesados por la reforma educativa y la abrogación de la ley del ISSSTE del 2007. Las protestas se llevaron a cabo en la Ciudad de México y en otros estados del país, principalmente en Chiapas, Oaxaca y Guerrero, donde los maestros bloquearon carreteras, vandalizaron sedes de partidos políticos, se enfrentaron a policías con palos y piedras y además rompieron vidrios en Palacio Nacional, molestos porque el mandatario López Obrador no se reunía con ellos para escuchar sus peticiones. En consecuencia, los maestros realizaron un plantón en el Zócalo capitalino que duró 28 días.
Esto después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador prometiera presentar una iniciativa de reforma a la ley del ISSSTE. Y también otro tema que acaparó los titulares de este año fue el asalto a la Embajada de México en Ecuador. El 5 de abril, fuerzas policiales irrumpieron ilegalmente en la Embajada de México en Ecuador para capturar al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, quien había sido condenado por corrupción y se encontraba asilado en la Embajada mexicana desde diciembre del 2023. La operación fue realizada sin la autorización del gobierno mexicano, lo que generó una fuerte reacción por parte de las autoridades de nuestro país. El entonces presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con Ecuador y solicitó la intervención de la Corte Internacional de Justicia. La comunidad internacional condenó el asalto a la embajada, considerándolo una violación de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Este hecho generó un conflicto diplomático entre ambos países que a la fecha aún no ha sido resuelto. Con esto hacemos la primera pausa, es muy breve, 2 minutos y regresamos porque todavía tenemos bastante información, así que no le cambie, ya volvemos en este especial de fin de año. 2024, una nueva amenaza. Regresamos. 2024, una nueva amenaza. Continuamos. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros en este especial de Señal Global. Pues bueno, este 2024 también estuvo marcado por diversos fenómenos meteorológicos. Comenzamos con la temporada de ciclones tropicales que afectó al territorio mexicano. El primero de estos fenómenos meteorológicos que impactó al país fue la tormenta Alberto, la cual se formó el 19 de junio, dejando un saldo de 5 muertos y en estado de emergencia a Nuevo León, pues al mismo tiempo que llenó las presas, obligó a cerrar la distribución de agua potable, causando desabasto de este vital líquido en la entidad. Luego del paso de Alberto se formó el ciclón Beryl, que impactó en Tulum, Quintana Roo, como huracán categoría 2. No se reportaron personas sin vida o lesionadas, aunque más de 200,000 ciudadanos se quedaron sin electricidad. Otro ciclón que afectó al país, principalmente el estado de Guerrero, fue el huracán John, que en septiembre tocó tierra como categoría 3 en Markelia. Aunque sin haberse recuperado del huracán Otis, John causó más daños significativos en la región, incluyendo deslizamientos de tierra, inundaciones y cortes de energía. En total, 26 personas perdieron la vida y más de 236,000 resultaron afectadas por el paso del huracán. Debido al temporal, otra región que resultó también con problemas fue Chalco, en el Estado de México, donde a principios de agosto las lluvias inundaron de aguas negras varias colonias. La situación se prolongó durante varias semanas, lo que llevó a la pérdida de patrimonio, problemas de salud y presión financiera para los habitantes de la zona. Apagones y sequías, y en contraste, a inicios de mayo, debido a una alta demanda de electricidad provocada por la segunda onda de calor, el Sistema Interconectado Nacional se declaró en estado operativo de emergencia. Esta decisión llegó después de los apagones en urbes de cerca de 16 de los 32 estados del país, incluyendo la Ciudad de México. Afortunadamente, el estado de emergencia solo duró 48 minutos y el sistema eléctrico nacional se restauró a su estado normal. Sin embargo, este evento destaca la importancia de la planificación y la gestión eficiente de la energía para evitar situaciones críticas en un futuro. También, debido a las altas temperaturas, cientos de monos aulladores murieron en Tabasco, Chiapas, Veracruz y Campeche. Además, el calor cobró la vida de 61 personas en todo el país.
También hubo eclipse solar. El 8 de abril los mexicanos pudimos visualizar un evento astronómico espectacular. Se trató del primer eclipse solar total visible en nuestro país desde 1991. Con una duración de aproximadamente de 4 minutos y 15 segundos, este fenómeno astronómico se vislumbró casi en su totalidad en Mazatlán, Sinaloa, aunque también se pudo ver parcialmente en otros estados. Debido a este fenómeno, la Secretaría de Educación Pública suspendió clases en Sinaloa, Nayarit y Durango, mientras que en Coahuila solo fueron los niveles de preescolar y educación inicial quienes fueron exentos de su asistencia. Y en otros temas, mire, el 25 de julio el líder del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, fue capturado en El Paso, Texas, por autoridades estadounidenses. Junto con él se encontraba uno de los hijos del Chapo Guzmán, Joaquín Guzmán López, quien presuntamente fue quien entregó al Mayo a las autoridades después de secuestrarlo en Sinaloa. Esta detención provocó tensiones entre Estados Unidos y México, pues el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador exigió a las autoridades estadounidenses revelar cómo fue el presunto pacto que llevaron a cabo para que los capos fueran detenidos en ese país. En relación a este caso, justo el mismo día de la captura del Mayo, el exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuen, fue atacado a balazos. Según declaraciones de Ismael Zambada, Cuen fue asesinado en el mismo lugar donde él fue secuestrado. Sin embargo, la Fiscalía de Sinaloa publicó un video del día del homicidio, contradiciendo así las declaraciones del narcotraficante. Este asesinato fue turnado a la Fiscalía General de la República y debido a las irregularidades de la Fiscalía Estatal en la investigación, el fiscal de Sinaloa, Sara Bruna Quiñones, dejó su cargo. Y no solo eso, también se vio involucrado el actual gobernador Rubén Rocha Moya, quien fue acusado de tener relación con el narcotráfico y participar precisamente en la captura del Mayo. Actualmente Ismael Zambada se encuentra recluido en Estados Unidos y durante su primera audiencia, un tribunal de Nueva York el 13 de septiembre se declaró no culpable de los cargos del narcotráfico, posesión ilegal de armas y empresa criminal. Ha habido una ola imparable de violencia en Sinaloa. Tras el arresto en Estados Unidos de Ismael El Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo, se ocasionó una ruptura entre las células de los Chapitos y los Mayos, provocando que desde el pasado 9 de septiembre estallara una ola de violencia en el estado de Sinaloa. Esta situación ha dejado como resultado cerca de 500 homicidios, robo de autos, secuestros, extorsiones y ataques a locales comerciales, principalmente en la capital del estado, en Culiacán. La pugna del narcotráfico también ha causado un impacto en la economía del estado, pues al menos 8 empresas han cerrado en los últimos 2 meses, generando pérdidas por más de 18,000 millones de pesos y de por lo menos 25,000 empleos. Para abordar esta situación, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y el gobernador, Rubén Rocha Moya, han trabajado en colaboración para evaluar la estrategia de seguridad necesaria para pacificar la región. Y bueno, aunque Sinaloa es uno de los estados donde está más presente la violencia, actualmente durante este año el resto del país no ha estado exento de esta situación de inseguridad. Mire, en Guerrero, a principios de marzo se vivió una crisis de ingobernabilidad tras el asesinato del estudiante normalista Yankee Cotán a manos de elementos del ejército. Se realizaron diversas protestas y ataques en la Fiscalía del Estado por exigir justicia. En medio del repunte de violencia en esa entidad, a finales de julio, el secretario de Seguridad Pública, Gabriel Zamudio López, renunció a su puesto argumentando cuestiones de salud. Este fue el tercer funcionario que renunció a esa posición este año. Además, la fiscal de ese estado, Sandra Luz Valdovinos, fue removida de su cargo.
Mientras que en Campeche, tras el motín en el penal de San Francisco Cobén el pasado 15 de marzo, medio millar de policías se fueron a paro exigiendo la destitución de la gobernadora Laida Sansores y de su secretaria de Seguridad Marcela Muñoz Martínez, pues los elementos argumentaban que no tenían la suficiente seguridad para realizar su labor. En Zacatecas, la violencia tampoco cesó. En mayo se registró una ola de homicidios, dejando un total de 22 personas asesinadas. Mientras tanto, en Chiapas, específicamente en el municipio de Tila, miles de personas fueron víctimas de desplazamiento forzado debido a enfrentamientos entre grupos del crimen organizado. Fue hasta un mes después que algunas familias pudieron regresar a sus hogares, y esto luego de la intervención de las autoridades. Por cierto, debido a la inseguridad, al menos una treintena de municipios de los estados de Sinaloa, Nuevo León, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Durango y Guanajuato suspendieron los festejos por el Día de la Independencia. Y bueno, además de la violencia, también aumentó la migración. México, recuerde usted, es un país de tránsito y destino para personas de diversas nacionalidades. Es por eso que este año nuestra nación ha vivido un aumento en el flujo de personas migrantes provenientes de Centroamérica y otros países de América Latina. La mayoría con el objetivo de alcanzar el llamado sueño americano, es decir, poder llegar a los Estados Unidos. Es importante destacar que estas personas en tránsito enfrentan diversos desafíos, incluyendo la violencia, la explotación y además la falta de acceso a servicios básicos como es la salud y la educación. Mire, a lo largo del 2024, miles de personas migrantes han sido rescatadas de manos del crimen organizado. Estos grupos delincuenciales secuestran a estas personas y les exigen dinero a sus familiares para liberarlos. Para mitigar el ingreso de personas indocumentadas a los Estados Unidos, el gobierno de ese país, del presidente Joe Biden, amplió el acceso de solicitudes de asilo en la aplicación CBP One a los estados de Chiapas y Tabasco. Sin embargo, con el triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales, el flujo migratorio en México aumentó, pues el próximo mandatario estadounidense prometió deportaciones masivas al llegar a la Casa Blanca. Y por si esto fuera poco, Canadá impone visa a los mexicanos. Ante el crecimiento en el número de mexicanos que solicitaron asilo en Canadá, este país impuso requisitos de visa para los ciudadanos mexicanos a partir del 29 de febrero del 2024. Esta medida de regresar las visas llegó después de fuertes presiones que recibió el primer ministro canadiense Justin Trudeau por parte de diferentes actores políticos que le pidieron que se restablezcan los requerimientos de visado. La Secretaría de Relaciones Exteriores lamentó esta decisión, pues consideró que existían otras opciones antes de llegar a la aplicación de esta medida. Mediante un comunicado, la dependencia informó que las solicitudes de autorización electrónicas debían de ir acompañadas de una visa estadounidense vigente o de una visa canadiense en los últimos 10 años. Esta situación, por supuesto, que afectó a 1.4 millones de mexicanos, pues sus solicitudes electrónicas de viaje o permisos para viajeros fueron cancelados. Con esto vamos a una pausa, no le cambie, regresamos porque todavía tenemos bastante información. Ya volvemos. 2024, una nueva amenaza. Regresamos. 2024, una nueva amenaza. Continuamos. Estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros en este especial en donde le estamos presentando
los hechos y la información más importante ocurrida durante este 2024 y abrimos este bloque con todos los temas internacionales. La guerra en Gaza, que fue iniciada en octubre del 2023, continuó siendo devastadora en este 2024. El conflicto entre Israel y Hamás ha dejado más de 18,000 muertos, siendo la mayoría de ellos mujeres y niños. Este año el conflicto entre Israel y Líbano también se intensificó después de que el gobierno del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu lanzó una ofensiva militar en el sur del Líbano buscando desmantelar la infraestructura del grupo chií. En medio del conflicto, Hassan Nasrallah, líder de Hezbollah, falleció en septiembre. Esto tras un bombardeo en el suburbio meridional de Beirut, conocido como Danje. En noviembre, la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, a quienes acusa de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. En este mismo mes se alcanzó un alto el fuego, pero la situación sigue tensa y con esfuerzos diplomáticos en curso. Desde el inicio del conflicto, las protestas pro-palestinas alcanzaron una magnitud global, con manifestaciones en ciudades como Nueva York, Londres y Santiago, exigiendo un alto al fuego en Gaza. Las universidades de Estados Unidos también fueron focos importantes, con debates sobre libertad de expresión y el aumento de tensiones políticas. Algunas manifestaciones fueron reprimidas en países como Francia, donde el gobierno impuso restricciones argumentando riesgos de seguridad pública. Conflicto en Siria. En los últimos meses de este año, el conflicto en Siria se incrementó tras años de relativa calma. Los combates entre el gobierno de Bashar al-Assad, apoyado por Rusia e Irán, y grupos rebeldes se recrudecieron, especialmente en el noroeste del país. Además, hubo un agravamiento de la crisis humanitaria, con más de 15 millones de personas necesitando ayuda y una gran falta de recursos internacionales para atender a los desplazados y afectados por la guerra. El sábado 7 de diciembre, Bashar al-Assad huyó del país rumbo a Moscú después de que los rebeldes ingresaran a la capital Damasco, terminando así con un régimen de 50 años bajo el mando de la familia del mandatario derrocado. Cascos blancos ingresaron a la prisión de Zaidnaya, calificada como el matadero humano por Amnistía Internacional, citando las miles de ejecuciones ocurridas en el sitio. El martes 10, los rebeldes nombraron a un jefe de gobierno transitorio, Mohammad al-Bashir, quien ejercerá sus funciones hasta el próximo 1 de marzo. Y nos vamos a la guerra en Ucrania. Tras 2 años de la invasión rusa en Ucrania, los avances para alcanzar la paz aún parecen lejos. Y a lo largo de este año, el presidente Volodymyr Zelensky ha tratado de conseguir que los países aliados den su consentimiento para utilizar armas de largo alcance contra Moscú. Sin embargo, sus esfuerzos no han logrado su cometido en Estados Unidos. Entre los avances sobre este conflicto, Ucrania logró entrar a la región de Kursk, donde ha mantenido una ofensiva con Moscú durante varios meses. Además, la Unión Europea autorizó que el dinero de los activos rusos congelados en su territorio sea destinado a Kiev para ayudar en su defensa. Ambos países involucrados en esta guerra presentaron un plan de paz. El de Rusia exige que Kiev no entre a la OTAN, el reconocimiento de los territorios separatistas, así como el retiro de las sanciones en su contra. Por su parte, el Plan de la Victoria de Ucrania pide a sus aliados suficiente armamento y decisiones políticas que permitan a Kiev llevar a cabo nuevas operaciones contra territorios rusos, además de su adhesión a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Seguimos en esta zona del mundo. Hubo un atentado en Rusia.
El viernes 22 de marzo, este país vivió un atentado en la sala de conciertos Crocus City Hall en Krasnogorsk, donde alrededor de 6,000 personas asistían a un concierto de rock del grupo Picnic. Un grupo de personas vestidas con ropa de camuflaje entraron y abrieron fuego contra los asistentes. Posteriormente, desataron un gran incendio con líquido inflamable que provocó el derrumbe del techo. Este atentado tuvo un saldo de 144 personas fallecidas y 360 resultaron heridas. Mire, según las investigaciones, revelaron que las personas murieron por heridas de bala y por inhalar humo del incendio. Alrededor de 11 sospechosos fueron detenidos. 4 de ellos, los principales acusados de cometer el acto terrorista, mismos que enfrentan la pena de cadena perpetua. Por cierto, en febrero fallecería Alexei Navalny, recuerde usted, un abogado y político opositor del presidente Volodymyr Zelensky, quien se encontraba en un penal del Ártico ruso cumpliendo una condena de 19 años por delitos que se consideraban políticos. Según el Servicio Penitenciario Federal ruso, tras una caminata en el recinto penal, Navalny se sintió mal y perdió el conocimiento. Después de media hora intentando reanimarlo, fue declarado muerto. Su estado de salud se había deteriorado durante los 3 meses que pasó en esta prisión, donde se quejó de que se le había negado tratamiento médico y había pasado casi 300 días en régimen de aislamiento. Las autoridades rusas atribuyeron su muerte a causas naturales, mencionando una combinación de enfermedades y un evento arrítmico. Nos vamos a otros temas. Los accidentes aéreos este 2024 se cobraron también la vida del expresidente de Chile, Sebastián Piñera, quien murió el 6 de febrero después de que su helicóptero se estrellara en el lago Rango, en la región de Los Ríos, al sur del país, poco después de despegar. Piñera no sería el único en fallecer en un accidente aéreo. El 19 de mayo, el entonces presidente de Irán, Ebrahim Raisi, perdiera también la vida a los 63 años en un accidente de helicóptero mientras se dirigía a la ciudad de Tabriz, al noroeste del país. El incidente fue causado por las condiciones climáticas y atmosféricas, pues debido a la densa niebla, la aeronave sufrió un aterrizaje forzoso en una zona montañosa. En septiembre, el expresidente de Perú, Alberto Fujimori, murió a los 86 años de edad tras una prolongada lucha contra el cáncer. Y mire, este 2024 el fundador de Wikileaks, Julian Assange, quedó libre tras declararse culpable de filtrar secretos de seguridad nacional de Estados Unidos, poniendo así fin a un drama legal de 14 años. Julian Assange volvió a su país natal. El fundador de Wikileaks aterrizó el miércoles en Australia, donde espera comenzar una nueva vida después de alcanzar un acuerdo con la justicia de Estados Unidos. El australiano, acusado de haber publicado cientos de miles de documentos confidenciales estadounidenses en la década de 2010, fue declarado hombre libre, a cambio de declararse culpable de obtener y divulgar información sobre defensa nacional. Julian me pidió que sinceramente les agradeciera a todos. Él quería estar aquí, pero hay que entender lo que ha pasado. Necesita tiempo, necesita recuperarse y esto es un proceso. Les pido por favor que nos den espacio, que nos den privacidad. Esta es la etapa final de una larga batalla judicial de 14 años, la mitad de ellos encerrado en la Embajada de Ecuador en Londres y los últimos 5 en una prisión británica de alta seguridad. El acuerdo implicaba acusarlo de un solo cargo, conspiración para obtener y divulgar información relacionada con la defensa nacional, por el que fue condenado a 62 meses de cárcel, una pena que ya queda cumplida con los años que pasó en prisión preventiva.
Inicialmente estaba acusado de 18 cargos y teóricamente enfrentaba hasta 175 años de prisión en virtud de la ley de espionaje. Assange se negó a viajar al territorio continental de Estados Unidos y pidió comparecer ante el Tribunal de las Islas Marianas del Norte, un territorio próximo a Australia. Hace un momento le mencionaba una nota en donde hacemos referencia en febrero de este 2024 el fallecimiento del líder opositor ruso Alexei Navalny. Yo mencionaba que era opositor de Volodymyr Zelensky, sin embargo hay que hacer la aclaración que no, que era opositor del actual presidente de Rusia, Vladimir Putin. Es importante hacer esta corrección. Avanzamos con los temas, protestas de agricultores. A finales de enero de este 2024, una serie de protestas acudieron a Europa. Miles de agricultores se manifestaron obstruyendo las calles con sus tractores, bloqueando puertos y arrojando huevos al Parlamento Europeo. Las causas fueron variadas, entre ellas políticas medioambientales impuestas en los últimos años, exceso de burocracia, aumento de costes y diversas quejas a raíz de la guerra de Rusia en Ucrania. Alrededor de 9 países fueron parte de estos acontecimientos. Entre los principales fueron Francia, España y Alemania. El lunes 26 de febrero, Madrid fue el epicentro de una masiva manifestación en la que participaron unas 20,000 personas. Ese mismo día, en Bruselas, se reunirían los ministros de Agricultura de la Unión Europea para debatir sobre el tema y, pese a ello, el 3 de junio, agricultores españoles y franceses bloquearon las carreteras fronterizas, dejando un muerto y cientos de detenidos. Con esto vamos a una pausa, es breve, no le cambie, regresamos con más información. 2024, una nueva amenaza. Regresamos. 2024, una nueva amenaza. Continuamos. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros en este programa especial. Mire, durante este 2024 hubo elecciones en diversos países del mundo. Así es, muchos de ellos para elegir a un nuevo presidente o a sus parlamentos. Sin embargo, pocas naciones fueron las que reeligieron a su mandatario, perpetuando en el poder por más tiempo. Países como Venezuela, El Salvador y Rusia decidieron a través del voto la permanencia de sus mandatarios. En el caso de Caracas, el triunfo de Nicolás Maduro no fue reconocido por la mayoría de la comunidad internacional, quienes han adjudicado la victoria al opositor Edmundo González. Otra elección marcada por la controversia, sin duda, fue la de Estados Unidos, que después de una campaña llena de juicios contra el republicano Donald Trump y la duda por la salud de Joe Biden, quien buscaba su reelección, fueron los protagonistas. Tras un primer debate en la que el demócrata no despejó las dudas de sus votantes, Biden anunció su retirada de la contienda, dándole paso a su vicepresidenta Kamala Harris, quien por algún momento parecía inclinar la balanza para la permanencia de su partido al frente de la Casa Blanca. 2 presuntos intentos de asesinato contra Trump favoreció al republicano en las urnas, por lo que el 5 de noviembre obtuvo la victoria, por lo que en el mes de enero regresará al poder con amenazas de deportaciones masivas, aranceles y la duda de si su país permanecerá en la OTAN. Y bueno, hablando de los Estados Unidos, este país condenó en junio al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, a 45 años de cárcel por tráfico de drogas. Juan Orlando Hernández fue condenado a 45 años de prisión en Estados Unidos. El expresidente de Honduras recibió el miércoles su sentencia, 3 meses y medio después de haber sido declarado culpable de tráfico de drogas y armas por un jurado popular en Nueva York. El juez a cargo del caso indicó que Hernández, de 55 años y que gobernó su país entre 2014 y 2022, también deberá pagar $8 millones de multa y cumplir 5 años de libertad bajo vigilancia al final de su condena a prisión.
La sentencia afirma que el papel del acusado fue utilizar su poder político como presidente del Congreso y como presidente de Honduras para limitar el riesgo de los narcotraficantes a cambio de dinero. La Fiscalía neoyorquina acusó a Hernández de crear un narcoestado y de convertir a Honduras en una superautopista por la que pasaba buena parte de la droga procedente de Colombia. Justicia, justicia para el pueblo hondureño, para la juventud que cayó durante la administración de esos corruptos y que tienen un poder grande todavía. Según la acusación, entre 2004 y 2022, desde sus cargos de diputado, jefe del Congreso y luego presidente de la República, Hernández participó y protegió una red que envió más de 500 toneladas de cocaína a territorio estadounidense. A cambio habría recibido millones de dólares de los carteles, entre ellos del narcotraficante mexicano Joaquín Chapo Guzmán, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos. Hernández fue extraditado a Nueva York en abril de 2022, 3 meses después de entregar la presidencia a su sucesora, la izquierdista Xiomara Castro. Desde 2014, medio centenar de hondureños acusados de narcotráfico han sido extraditados o se entregaron voluntariamente a la justicia estadounidense. En este 2024, en julio, un grupo de miembros de las Fuerzas Armadas de Bolivia, liderados por el entonces comandante general del Ejército, Juan José Zúñiga, intentaron un golpe de Estado contra el presidente Luis Arce. El presidente de Bolivia, Luis Arce, se dirigió a sus seguidores el miércoles, luego de que tropas militares y tanquetas intentaron tumbar una puerta metálica del Palacio Presidencial. El mandatario denunció un intento de golpe de Estado. Nos hemos mantenido aquí en Casa Grande, donde ustedes nos han puesto, porque los únicos que nos pueden sacar de aquí son ustedes, hermanas y hermanos. Los militares afuera del Palacio Presidencial estaban al mando del jefe del ejército, Juan José Zúñiga. Arce tomó juramento a una nueva cúpula de las Fuerzas Armadas en el palacio, que en ese momento era asediado por las tropas de Zúñiga, quien ingresó al palacio para salir unos minutos después. Luego, la Fiscalía informó que el general Zúñiga fue arrestado por la policía a las afueras de un cuartel militar de La Paz, bajo cargos de terrorismo y alzamiento armado. Al momento de su arresto, el general dijo a la prensa que Arce le había pedido el domingo preparar algo para levantar su popularidad. Han querido sorprendernos y sorprender al pueblo boliviano. Hemos reaccionado y también el pueblo movilizado ha hecho posible que hoy hagamos retroceder esta intentona golpista. ¡Gracias, pueblo boliviano! Zúñiga, el general sublevado, buscaba impedir el regreso del expresidente Evo Morales al poder en 2025. Aseguró que los militares pretenden reestructurar la democracia en Bolivia y exigió la liberación de opositores presos. Arce y Morales protagonizan una intensa pelea política desde hace un par de años dentro del partido oficialista Movimiento al Socialismo, que busca regresar al poder el año próximo. Diversos gobiernos condenaron cualquier forma de golpe de Estado en Bolivia y pidieron respetar el orden constitucional. Y en otros temas, este 2024 se presentaron diversos terremotos en el mundo, siendo Japón, Taiwán, Papúa Nueva Guinea y Chile los países con mayores afectaciones y muertes. El 1 de enero en Ishikawa, Japón, se registró el terremoto más fuerte y mortífero del año, con una magnitud de 7.6, que sacudió la península de Noto, lo que provocó un tsunami que alcanzó alturas de hasta 7.23 metros, dejando un total de 299 muertos. Casi 30,000 casas y otros edificios fueron destruidos, mientras que más de 98,000 sufrieron daños gravemente. El 9 de abril, otro sismo se registró en Taiwán con una magnitud de 7.2, dejando 18 muertos y más de 100,000 heridos. Papúa Nueva Guinea se vería afectada el 24 de marzo por un terremoto de magnitud 6.9, dejando 5 muertos y aproximadamente 1,000 casas dañadas. El último gran terremoto registrado este año ocurrió el 18 de julio en Chile, de 7.3 de magnitud, dejando una persona fallecida. En lo que va también de este 2024, los incendios han arrasado miles de hectáreas en Sudamérica. Argentina, Bolivia, Brasil,
Colombia, Ecuador, Perú y Paraguay fueron solo algunas de las zonas más afectadas. En América Latina, mire, la Amazonía enfrentó una crisis histórica con incendios asociados a la peor sequía en 7 décadas. En Brasil, más del 80% del territorio estuvo cubierto por humo, afectando la calidad del aire y generando pérdidas económicas significativas, mientras que Chile registró los incendios más mortíferos del siglo en Valparaíso, con 137 víctimas fatales. América del Norte, Canadá, específicamente vivió una temporada devastadora con incendios masivos en la Columbia Británica y Quebec, que afectaron ciudades como Montreal y Toronto. En Grecia y España, los incendios se vieron afectados por las olas de calor extremo y las sequías prolongadas. En Portugal fueron captados desde el espacio, dejando en total 7 personas fallecidas. Y bueno, por otra parte, la temporada de huracanes en el Atlántico de este 2024 fue extremadamente mortal y catastrófica, de ciclones tropicales que dejaron más de 399 muertes y daños por más de 190.000 millones de dólares. Entre los ciclones más notables de la temporada se encuentran Beryl, que alcanzó la categoría 5, afectando principalmente al Caribe, la península de Yucatán y la costa del Golfo de Estados Unidos. Ese ciclón tuvo un saldo de al menos 8 muertes en la nación americana, mientras que en México no se reportaron afortunadamente decesos. Nos vamos con el huracán Debby, que llegó a categoría 1, dejando un total de 10 personas fallecidas, y afectó a Cuba y Estados Unidos, ocasionando además la cancelación de más de 1,000 vuelos en Florida, Georgia y las Carolinas. Mientras que Helen fue otro fenómeno meteorológico que se convirtió en el más mortífero desde Katrina en el 2005, recuerda usted, dejando alrededor de 200 muertos. Más de la mitad de los fallecidos se produjeron en el estado de Carolina del Norte. Otro huracán que alcanzó la categoría 5 fue Milton, que dejó al menos 16 muertos en diferentes condados de Florida y 3 personas fallecidas en México. Nos vamos a Europa. La Dana, en la recta final de este año, una depresión aislada en niveles altos, mejor conocida como Dana, afectó a España a partir del 29 de octubre del 2024, provocando una de las peores catástrofes en la historia reciente de ese país y que dejó un saldo de más de 200 víctimas mortales. Este fenómeno meteorológico, que se caracteriza por la presencia de una masa de aire frío en niveles altos de la atmósfera, genera vientos y lluvias torrenciales, así como inundaciones devastadoras en las provincias de Valencia, Castilla-La Mancha, Andalucía, Cataluña y Aragón, siendo la Comunidad Valenciana la más afectada. La visita de las autoridades de Valencia, junto con los reyes de España y el jefe del gobierno, Pedro Sánchez, a este lugar, originó el enojo de los ciudadanos, quienes los recibieron lanzando lodo. Esto debido a que aseguraban que tardaron mucho en responder a la emergencia. Pedro Sánchez, en respuesta, aprobó paquetes de ayuda para todos los afectados por Dana. Esto fue alguna de la información más relevante ocurrida durante este 2024. Nuevamente agradecemos el favor de su atención durante este año. Lo invitamos que el 2025 continúe con nosotros, específicamente, por supuesto, con este programa de Señal Global y con todos los informativos de Canal 44. Yo soy su servidora Cecilia Saldaña, deseándole que pase felices fiestas, que haya unión y prosperidad para su familia y para los suyos. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Hasta la próxima.
2024, una nueva amenaza.